Hola, hola. Aquí estamos de nuevo en otro capítulo del Estante de los Libros para conversar y comentar libros que nos han gustado, libros que estamos leyendo, releyendo, descubriendo. Y hoy día tenemos, como siempre, dos libros y dos temáticas bien diferentes. Yair va a contarnos sobre libros relacionados con dragones, libros de fantasía. Y yo más rato les voy a comentar un libro de ciencia ficción política, una distopía, algo bien interesante y bien entretenido. Así que vamos a partir con Yair, con los dragones. Bueno, generalmente yo tengo referencia al liceo, a los primeros años de universidad, de las lecturas de ciencia ficción y fantasía. Y en particular ahora de los dragones también tengo una referencia ahí. Yo estaba haciendo ya mi último año de la licenciatura y había terminado de leer Duna, estaba leyendo otros libros, pero en algún momento en una conversación de estas casuales que tiene uno con los compañeros ahí de la universidad, le comenté a un compañero, Jorge Ibsen, y le dije, mira, ¿sabes qué? Nunca he leído un buen libro de dragones. De hecho, quizás todavía no, digamos. Por lo menos sabías que existían. Sí, o sea, es que... sabía que existían libros de dragones. Claro, es que en realidad los dragones generalmente uno los ve en los mitos chinos, japoneses, de esa historia. Bueno, y después uno va cachando que también los escoceses y esa gente también tienen dragones por ahí dando vueltas. Pero nunca había leído un libro así bueno de dragones. Y Jorge Ibsen en esa conversación me dice, y me da las indicaciones de una librería que ya no está ahí en la calle Estado, en Santiago Centro. Y me dice, ahí en el último estante, no me acuerdo el nombre de la librería, pero era angosta pero larga. En el último estante, abajo, hay un libro de dragones. Se llama El vuelo del dragón, así que anda a buscarlo. Bueno, yo no me acuerdo si fue ese día o durante esa semana, no creo que haya sido mucho más, porque me dijo que era el último libro que salía, que estaba, y partí. Y la cosa es que llegué a ese lugar y encontré este mismo libro, el que está aquí ahora en mis manos, y se llama La búsqueda del dragón, ¿ya? Y el otro es El vuelo del dragón, que uno después ya los va coleccionando, y después hay otros más que los voy a mencionar después. Y el primero, El vuelo del dragón, de la Anne McCaffrey. Aquí yo tengo la fecha más o menos de cuando lo compré para la Navidad del 91. Y la cosa es que fue un libro fascinante, me gustó muchísimo. La Anne McCaffrey, bueno, ahora ya como que leyendo más de los autores, de dónde vienen, la Anne McCaffrey, ya hemos hablado de los premios Hugo y Nebula en la ciencia ficción. Bueno, la Anne McCaffrey fue la primera mujer que ganó para la novela corta de fantasía y ciencia ficción el premio Hugo con la primera parte del libro, y con la segunda parte del libro se ganó del Nebula. O sea, ¿cómo es la primera y la son dos libros? Son dos libros. Es que antes, en la 1900, esto lo publicaron, no me acuerdo, en 1960, pero salen en tiradas. Hay revistas, habían revistas en Estados Unidos que publicaban por capítulos los libros, y pasados ciertos capítulos hacían un libro, y después de ese libro, que no era muy gordo, hacían un libro más grande. Eso mismo le pasó a Duna. Duna también en estas revistas salía publicado por capítulos. Entonces la gente iba comprando y iban viendo si tenía recepción o no con la gente, y dependiendo de eso es que se hacía el libro o no. Y entonces esto le pasó al vuelo del dragón con la Anne McCaffrey, y por eso se pudo ganar estos dos premios, digamos, ¿ya? El vuelo del dragón es fantasía, a pesar de que las primeras dos páginas nos quieren introducir como en un mundo de ciencia ficción, donde han sido los humanos los que han colonizado un planeta en un sistema solar muy lejano, y nos coloca en el contexto de que estos humanos que van a poblar ese planeta
de cierta forma son abandonados. Lo que uno podría pensar que en la primera colonización es cuando los españoles llegaron a Chile o bueno, a Latinoamérica, dejaron algunos pueblitos y después el recambio se demoró mucho, digamos, ahí españoles murieron, el asunto. La cosa es que esto es lo mismo, o sea, llegaron estos humanos a este planeta, a Pern, y después nunca más tuvieron contacto con sus orígenes, digamos, con la primera avanza, y se fueron olvidando. Se fueron olvidando la tecnología, se fueron olvidando del planeta madre, pero en este planeta habían dragones. Y estos dragones, de cierta forma, los protegían de un peligro. ¿Y cuál era ese peligro? Que este planeta tenía una luna que cada cierto tiempo se acercaba a esta nueva Tierra, a Pern, y no explican por qué, soltaban unas hedras que eran muy fatales, digamos, tanto para los cultivos, las plantaciones, todo lo que era la supervivencia. Donde caía una hedra sonaba. ¿Qué son hedras? Las hedras son como cositas chiquititas como lluvia de gusanos, podrías decir, ponerlo así como más en básico. Entonces esta hedra era muy perniciosa. Y la cosa es que estos dragones que vivían, que eran naturales de ese planeta, lo tenían resuelto, porque ellos, por medio del fuego, eran capaces de proteger su medio ambiente, pero no protegían a los humanos. Los humanos, que ya habían olvidado de dónde venían, para dónde iban, empiezan a organizarse y empiezan a ver que los dragones sí sobreviven a estos ataques. Y estos ataques tienen una, porque el libro está ahí, digamos, tienen una cierta periodicidad, pero esta periodicidad se va alargando. Y estamos justo en el momento en que cada 200 años, 300 años, entonces son muchas generaciones y la gente empieza a olvidar de por qué eran necesarios los dragones. ¿Cachai? O sea, ¿por qué necesitamos los dragones? Y después los jinetes del dragón, los dragoneros, ¿por qué los necesitaban? ¿Cachai? Entonces la gente, cuando estaban las eras, caían con cierta periodicidad cercana, digamos, le pagaba a los dragoneros, ayudaban a mantener a los dragones. Entonces todo tenía sentido, pero cuando este peligro se empieza a quedar muy atrás en el tiempo, la gente no ve la necesidad, y sobre todo cuando el tío o el abuelo o el bisabuelo tampoco lo ha visto. Entonces al final parece un mito y una leyenda del cual los dragoneros se están aprovechando, ¿ya? Pero obviamente vienen las indicaciones, las canciones antiguas. Bueno, el libro se convierte en el fondo en una historia medieval con dragones en vez de caballeros, digamos, ¿ya? Y transcurre en el medioevo. Sí, en medioevo. Claro, por eso te decía que al principio pareciera de ciencia ficción, pero es medioevo, con castillos, con feudos, etc. Y la gracia está como dentro de este ambiente que uno podría colocarlo en medieval, aparecen los dragones. Y hay una cosa súper simpática que a mí me gusta mucho, que desde el punto de son detalles, no es la historia, digamos. Los dragoneros, ellos crían a los futuros jinetes en forma comunitaria. Ya habíamos visto ya en los desposeídos que era la comunidad la que se hace cargo de los niños. Y aquí también son los niños los que crecen en la comunidad sin una madre específica o padre específico, sino que la comunidad se hace cargo de ellos. Pero dentro de una de las camadas de una dragona reina aparece un huevo que va a ser reina también, que es como el dragón más poderoso que hay, y resulta que no hay ninguna chica dentro del Weir, que es el lugar donde se cultivan los dragones, una chica que dé cuenta de la conexión, entre comillas, telepática que podría tener con este huevo reina. Entonces ahí colocamos otro elemento. Tenemos dragones y tenemos telépatas, ¿ya? O sea, los dragoneros tienen que tener unas ciertas habilidades telepáticas para comunicarse con sus dragones. Y la cosa es que empieza la búsqueda, ahí empieza la aventura, de buscar a esta chica que eventualmente podría ser la jinete de esta dragón reina. Bueno, la cosa es que la consiguen, que va a ser la protagonista, que es Lesa, y ella se coloca hay un poco de spoiler ahí,
cuando los dragones nacen, los dragones están en huevos, ¿ya? Entonces empiezan a romper el cascarón y están todos los chicos que pertenecen a la familia de los dragoneros en torno a los huevos. Entonces cuando sale el dragón, hace un contacto telepático con algún humano que esté cerca, compatible con él. Entonces es el dragón el que elige al jinete. Y entonces cuando viene la eclosión del huevo reina, hay varias chicas, también está nuestra protagonista, que es Lesa, hace el contacto telepático, ¿ya? Entonces esa parte, yo lo estoy contando súper rápido y todo, pero es súper bonita desde el punto de vista de la conexión que hay entre un dragón y su jinete, que ahí ya nos pasa a otro nivel de las historias de dragones. Entonces, bueno, la aventura tiene otros matices de que hay que recuperar un cierto feudo, etc. Pero hay otro detalle más en esta historia de dragones. Hay una leyenda que dice que antes porque ahora los dragoneros son muy pocos en el momento que se está contando la aventura. Y la leyenda, o sea, las características de la leyenda dice que cuando aparece una luz, una estrella muy roja en el horizonte, van a suceder ciertas cosas. Y resulta que aparece esta estrella roja, empiezan a aparecer características de un nuevo ataque que nadie lo cree ya los dragoneros. Y Lesa entiende de que algo ha ocurrido porque hace mucho tiempo había una población muy grande de dragoneros y de repente muy pocas. Entonces cuando empieza el ataque de las hedras, Lesa llega a un momento de visión, digamos. Ahí no sé si quiero contar mucho la aventura. Tiene que conectarse de alguna forma con los dragoneros del pasado. Y para poder sortear este ataque que viene totalmente masivo. Para conocer cómo lo hicieron antes, cómo fue la experiencia, porque esto es un ciclo que se va repitiendo. Entonces, todo eso es muy simpático de que tenemos una aventura de dragones con una personaje femenina totalmente brava, aguerrida, inteligente, etcétera. Y bueno, y que da cuenta generalmente de nosotros mismos, que cuando tenemos un peligro, si ese peligro no es permanente o no lo hemos vivido, como que empieza a caer en descrédito, digamos. Empieza a ser una leyenda, una canción, etc. Y bueno, rescata todo eso. Y después, bueno, una vez que le ha ido bien a Anne McCaffrey con el vuelo del dragón, viene la búsqueda del dragón, ¿ya? Y después viene el dragón blanco, que es uno tercero, que es toda la saga de los jinetes de Pern. Y es sumamente recomendable, sobre todo ahora para el verano. Estas son ediciones antiguas, ¿ya? Pero hay nuevas ediciones que ustedes pueden conseguir por ahí. También para la gente que le gusta los cómics. A mi hijo Cristóbal le gustan los cómics y se introdujo aquí también con el vuelo del dragón, donde he sacado el meme de los dragones, donde cuenta una de las líneas de la historia. Así que también hay libros, hay cómics, etc. Y el último libro de dragones que voy a comentar hoy día, que es El jinete del dragón, Cornelia Funke. Yo creo que la debes conocer, una escritora alemana, pero infantil, ¿ya? Y ella, Cornelia Funke, también toma el tema de los dragones, pero lo ubica en Europa. Resulta que los dragones están cayendo, también está disminuyendo la población de dragones. Y el dragón protagonista está a cargo de ir a buscar el paraíso de los dragones. Y para hacer esa aventura tiene una duende y un chico humano para ir a buscar este paraíso de los dragones y pedir ayuda. Es un libro súper grande, digamos, para ser infantil, pero súper entretenido. Este libro lo leímos en familia, para los que somos papás, mamás, qué sé yo, y queremos leerle a nuestro hijo. Está súper ideal. Esto se lo leí a mi hija de 9 años en el septiembre del 2009. Nos demoramos un mes en hacer lectura nocturna y ella todavía lo recuerda. Entonces, también de lectura nocturna para los chicos que están buscando aventuras, qué sé yo, un buen momento para leer.
Así que... Qué bonito. Oye, son todas escritoras mujeres. Bueno, este cómic es de la misma que... Y este también, Cornelia Funke. Cornelia Funke. Bueno, sí, hemos hecho... Sí, me llama la atención, no sé si es como elección tuya o qué ha pasado que tanta ciencia ficción y tanta fantasía escrita por mujeres. Sí. Porque en realidad los conocidos son hombres, pero parece que existen hartas autoras en este... Sí, pero es que está el tema, lo que siempre pasa en lo que estamos viviendo ahora con el feminismo, el machismo, digamos. O sea, los famosos son, entre comillas, hombres y se autorreferencian con hombres, digamos, porque no entran dentro de la cultura. No, tú lo mencionabas en el capítulo pasado, antes pasado, y eso ocurre lo mismo en la ciencia ficción y fantasía. Sí, me llama la atención. Estas mujeres con temáticas además bien especiales. O sea, a mí me parecen bien especiales porque son como bien alejados de las cosas que yo suelo leer. Sí, no, o sea, el vuelo del dragón está ideal para los chicos de 16, 18 años, qué sé yo. Yo que lo leí en la universidad también lo encontré súper bueno. Y el jinete del dragón está ideal para los cabros chicos de 9, 10 años y sobre todo para una lectura familiar, así que no, súper bacán. La Úrsula Le Guin es más grande, que está ahí. Me imagino. Sí. Así que ahí les dejo, la historia de los dragones son súper bonitas, pueden interactuar con toda la gama de cabros chicos y cabras chicas en la casa, así que especial para las vacaciones. Especial para las vacaciones, fantástico. Ya. Yo voy a contarles de un libro que descubrí en realidad este año. El autor, Michel Houellebecq, no sé cómo se pronuncia, es un francés que es bien polémico en realidad. He leído que... Es bien polémico y este libro en particular es hasta ahora de los más polémicos, porque la verdad es que acaba de publicar uno nuevo que también habla mucho de política y está bien referido a lo que ha pasado, no está referido, pero coincide con todo esto de las chaquetas amarillas en París y todo, que lo publicó recién en enero y se llama Serotonina. Pero del que yo voy a hablar hoy es Sumisión. Sumisión, un libro que se puede pensar que es de ciencia ficción política, que es una distopía, pero también hay quienes han señalado que es más bien una sátira de la sociedad francesa y de la sociedad europea, pero tiene temáticas que en realidad son interesantes porque podemos extrapolarlas a cualquier sociedad. Está narrado por una primera persona que además se dice que es también una especie de alter ego de Michel Houellebecq. Es un profesor universitario de la Sorbona de literatura, especialista en Huymans. Huymans es un escritor decadentista de fines del siglo XIX que tiene una vida y una forma de mirar la vida bien parecida a nuestro personaje que es François, que es una forma bien... es bien solitario, bien cínico, bien como tendiendo a aislarse y a despreciar como la sociedad y también adentro de este aislamiento empezar a perder el sentido de la vida y bueno, una mirada como bien pesimista en realidad sobre la sociedad. François, nuestro personaje, entonces este profesor que dedicó, dice él, los mejores años de su vida a escribir su tesis doctoral sobre Huymans. Se demoró como 8 años, hace clases de esto y siente que ya como que no le queda mucho. Por otro lado, no tiene ninguna relación con sus padres, no tiene pareja, él relata siempre como encuentros sexuales con mujeres que primero son sus compañeras, luego son sus alumnas, que no tienen una duración de más de algunos meses y relaciones que terminan generalmente con ellas diciéndoles conocí a alguien. Y está como acostumbrado a una vida así como haciéndose cargo de sí mismo, con una mirada también, él tiene 40 y tantos años, pero se siente bien viejo de alguna forma, bien lleno de taras físicas, como que siente que ya no es lo mismo que antes, y su forma de mirar a las mujeres además es bien desagradable. A mí eso me choca a lo largo de todo el libro, pero después va haciendo sentido con algunas cosas y bueno, no sé, supongo que el Houellebecq debe tener una forma similar. De hecho, él también como persona, escritor, ha sido criticado
no sé, por misántropo en realidad, porque también tiene esta mirada sobre la sociedad y tiene por feminista, ha sido muy criticado, en fin. Entonces una forma de mirar como bien despreciando o bien puesta en el cuerpo o en la utilidad, en fin. Entonces una vertiente es como entender quién es este personaje y la otra es entender la sociedad en la que se está moviendo. Y la sociedad en la que se está moviendo es Francia del año 2022. Cuando son las elecciones presidenciales y van de candidatos la Marine Le Pen y va un musulmán de un partido llamado la Hermandad Musulmana, que empieza a agarrar mucha fuerza porque también la gente está muy asustada de que el Frente Nacionalista y la extrema derecha gane. Entonces se alía con los socialistas, se alía con distintas fuerzas que finalmente consiguen llegar a el segundo lugar en las elecciones y por lo tanto pasan a segunda vuelta. Y a partir de ahí entonces empieza a haber como todo un análisis político de qué es lo que implica esto de que ganen los musulmanes, porque es una cultura que pretende instalarse. Bueno, hay un personaje que es bien importante porque es el marido de la rectora de la universidad, por ejemplo, pero que él es agente del servicio secreto francés. Entonces él va dando algunas explicaciones que son necesarias para entender cuál es el juego político. En todo esto, en todas estas descripciones es súper divertido que aparecen todos los personajes, no todos, pero muchos personajes de la política francesa real, crítica, este es un imbécil, este no sé qué, bueno, y claramente la Marine Le Pen ahí pasando segunda vuelta, por ejemplo. Y bueno, sucede que empieza a quedar una escoba nacional, digamos, muchas protestas que son silenciadas por los medios de comunicación, empiezan a pasar cosas raras, se observa mucho desconcierto, la universidad cierra indefinidamente, nadie sabe qué va a pasar. En este momento el personaje, por ejemplo, tiene una novia judía, una cabra de 22 años, que emigra a Israel con sus padres porque la situación se está poniendo realmente compleja para ellos. Y él mismo empieza a sentir, sin ser muy consciente, porque eso es lo que pasa, él es como que no tuviera una postura política, pero bueno, se va de París como sintiendo un poco que viene como casi que el fin del mundo, y cuando vuelve, porque entre medio es la segunda vuelta, ganan los musulmanes, y cuando vuelve empieza a observar entonces esta sociedad que se instala rápidamente, que se instala desde, no sé, las mujeres ya andan todas con pantalones y unas blusas sueltas encima, entonces él hace esta observación de que ya no hay nada que mirar, digamos. Las tiendas van cambiando de rubro y de la universidad abre, pero ahora se llama Universidad Islámica de la Sorbona, por ejemplo, abre y él es despedido porque obviamente las personas que están a cargo de la educación deben ser islámicas. Entonces solo se contrata a la gente que esté dispuesta a convertirse al Islam. Además, en términos de lo político y de lo económico, se empiezan a implementar una serie de cambios que pareciera hay harto apoyo a este gobierno. Entonces los cambios al principio son súper bien tomados y no hay ninguna resistencia. Y ahí tú empiezas a entender el término de la sumisión tan fuerte. Por ejemplo, bueno, la educación, que es con lo más importante que considera este nuevo gobierno, la educación empieza a ser islámica. Y solamente hasta, por ejemplo, lo que sería el séptimo básico, octavo básico, y de ahí ya no es necesario. Y si es, entonces ya no es estatal, sino que es particular. Las mujeres ya no tienen acceso, por supuesto que a ser profesoras no, y eventualmente a estudiar algunas carreras muy tapaditas y todo. La economía se tiende a una economía familiar, entonces eso implica que el gobierno tampoco se va a hacer cargo de cosas de las que se puede hacer cargo la familia, como la solidaridad, por lo tanto el gasto social baja en un 85%, pero ya no hay ayuda social. Y así una serie de cambios. Y lo que se observa es una sociedad que se va resignando y un personaje que mira esto con distancia, solo como tratando de entender en qué medida le afecta o no le afecta. Bueno, se queda sin trabajo,
pero le ofrecen una compensación bien fantástica. Porque claramente quieren mantener la calma. La que era la rectora de la universidad se va a otro pueblo sabiendo que ya no tiene ninguna posibilidad de seguir adelante. Y yo creo que lo interesante de esto, más allá de esta visión bien apocalíptica de cómo el Islam podría terminar haciéndose cargo de los gobiernos, porque acá además va pasando, por ejemplo, que empiezan a entrar a la Unión Europea el Líbano, Argelia, no sé, una serie de países musulmanes. Es la resignación, la falta de resistencia, la falta de empatía, quienes están en una situación diferente, porque evidentemente este profesor es un privilegiado que si renuncia tiene una jubilación fantástica por el resto de su vida y que va a ir teniendo luego la oportunidad de hacer cosas. Pero hay quienes van a tener que seguir viviendo, bueno, las mujeres les cambia la vida radicalmente, o sea, las mujeres, por ejemplo, reciben un bono por dejar de trabajar, pero eso es absoluto, no pueden trabajar en nada, la educación ya no es para ellas, hay ciertos trabajos y ciertos estudios que se les permiten, etc. Como la economía ha cambiado, ya no existe prácticamente ayuda social, o sea, pero todo es un cambio que además es presentado como muy deseable. Y entonces tú ves esta falta de resistencia a la sociedad, porque cada uno se acomoda como va pudiendo. Hay una conversación muy interesante, muy decidora que tiene François con el nuevo rector de la universidad, con el nuevo rector que se convirtió al Islam y que entonces en su casa tú ves a su esposa de 14 años que aparece sin velo y se va corriendo avergonzada, a su esposa de 40 años que sirve la mesa, o sea, y todo esto es relatado como bien normal. Es como que de repente las cosas son así. Entonces él lo relata lo relata porque es nuevo, pero normalizado. Y lo interesante es que, bueno, como los musulmanes tienen mucha plata y los profesores universitarios, que son los que van a ser encargados de la educación, tienen un estatus muy privilegiado, se les entregaron nuevas casas para vivir. Y esta reunión entonces ocurre en la casa de este nuevo rector, que es un palacete donde vivía Jean Paul Ham, que era el amante de la mujer que escribió la historia de O. La historia de O, un clásico erótico de hace 50, 60 años atrás, un clásico de verdad, pero donde el tema de la sumisión es el hilo conductor de principio a fin de esa novela, que es además... a quien le interesa la literatura erótica hay que leerla. Es bien fuerte porque todo lo que aparece ahí en realidad tiene que ver con sadomasoquismo, con esclavitud sexual, pero aparece como súper deseable, como algo que en realidad casi que conduce a la felicidad de la misma forma en que conduce esta nueva conversión del mundo a la felicidad. Entonces él dice acá, en la sumisión, la idea asombrosa y simple, jamás expresada hasta entonces con esa fuerza de que la cumbre de la felicidad humana reside en la sumisión más absoluta. Es bien loco o sea, porque ahí hace el nexo, digamos, de esta sumisión, porque en otro lugar dice que él se imagina que la sumisión de la mujer al hombre, como aparece contada en la historia de O, es la misma que la sumisión del hombre a Dios, como debe ser asumida en el Islam. Bueno, estas ideas así como... Donde la sumisión, y eso uno lo ve en esta sociedad, implica la pérdida de la valía humana, o sea, de la dignidad, de la identidad, del deseo, de la iniciativa, del proyecto, de todo. Eres un ente que es manejado acá por los poderes estatales que determinan cómo debe ser tu vida, cómo debe ser tu familia, cuáles deben ser tus funciones, a qué debes dedicarte, y una sociedad que lo acepta así, como uno ve a este personaje paseándose por las calles,
y dándose cuenta de que ya las mujeres andan vestidas solo de una forma determinada, o que se ha cambiado de rubro un montón de negocios, porque bueno, por ejemplo, no sé, pues ya no venden lencería erótica en un negocio, no sé qué, o incluso que los trenes empiezan a funcionar de forma súper diferente, o sea, una serie de cosas, cambios permanentes que son asumidos. Y yo creo que esa es la gracia de esta novela. Yeah. Esa es la gracia, que uno va viendo algo que en realidad vemos nosotros. Esto habla de Francia, habla de Europa, habla de una sociedad donde el tema del islamismo es súper presente, pero nosotros lo vemos también acá como van entrando fuerzas que miramos primero con bastante distancia, como los evangélicos, como la extrema derecha que ya se instaló en Brasil, con todo el antecedente previo, Temer, etcétera, sin mucha resistencia. Claro. Incluso con un poco de alegría, así como, bueno, como los tiempos mejores, claro, digamos. Entonces, yo creo que eso es lo súper interesante de este libro. Esta sumisión en la que tan fácilmente podemos caer, porque la sumisión es entregarse, y entregarse es fácil, es claro, cómodo. Total, no me toca hasta que me toca, pero supongo que tiene ciertos beneficios, porque no tengo ni que decidir, me tienen la vida armada y yo tengo que cumplir con las normas, seguir los caminos dispuestos y ya está. Eso es todo lo que se necesita. Entonces, sí, fuerte eso. Súper fuerte, es súper fuerte. Sí, eso también te comentaba, que me recordaba a mí, es el poema de Bertolt Brecht. Tú dices esto, primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista, luego se llevaron no sé quién, no me importó, y finalmente cuando me llegan a mí ya no queda nadie que me defienda. Claro. Y que es la forma en que nosotros estamos funcionando bastante en esta sociedad tan individualista, y yo creo que de eso da cuenta también, de una sociedad que se mira a sí mismo, este personaje con este cinismo y esta distancia y esta indiferencia, no es muy distinto que la forma en que nos instalamos en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es súper potente este libro. O sea, yo siento que el mismo título, y si ven la portada del libro, que es la Torre Eiffel con la luna y la estrella, que es el símbolo, ¿cierto?, del Islam, también es así como, ¿qué? Pero es como esas mezclas que suceden cuando no nos damos ni cuenta. No sé si esto así es posible, pero sí tomar una distancia tan profunda de lo que está pasando, que cuando empieza a pasar lo observamos como si no nos tocara, y cuando nos toca es demasiado tarde. Como esta fábula también de la rana, que es para hervir una rana y comérsela, no la metes al agua hirviendo, sino que la metes en el agua fría, tranquilita, y cuando ya está tan caliente el agua que se quema, la pobre rana ya está hecha pebre y no va a saltar porque no puede nomás. Claro. Esa es la sumisión, es de poquito, y te vas entregando fácilmente porque al principio parece que estás cómodo. Claro, que no pierdes tus comodidades, tus propias, digamos, sin mirar a los otros, digamos. Claro. Sí. Entonces, bueno, Michel Houellebecq ha sido acusado de ser terriblemente islamófobo, y coincidió que cuando el día que lanzó este libro es el mismo día que fue el atentado a la revista Charlie Hebdo, que esto fue el 2015, donde hubo un tiroteo, de musulmanes muy enojados por la línea editorial de la revista, que terminó con 12 personas muertas, una de ellas amigo personal y querido de Michel Houellebecq, pero además ese día la portada de la revista venía con una caricatura de Houellebecq, diciendo algo así como, porque siempre se ha hablado que él es como que predice un poco el futuro, y hablando justamente del año 2022, que iban a estar en el, ¿cómo se llama? El Ramadán, que es este ayuno que hacen los musulmanes. Sí. Entonces, este era el momento de promocionar el libro, y tuvo que ser un momento más bien de esconderse, porque no se sabía en realidad qué implicancias podía tener para él, y ahí crece la polémica. Es un libro polémico, es un autor polémico, es un tema que nos concierne a todos, y está escrito de una forma en que realmente uno
va sintiéndose invadido por muchas sensaciones de identificación, de rabia, de rechazo, de asombro y de reconocimiento. Yo lo encontré fantástico, ya me han dicho que hay libros mejores de él, los buscaré, los leeré, tarea de todas maneras para este verano, me parece lo más entretenido, de verdad entretenido. Me encantó, yo lo recomiendo harto, me pareció un libro que te obliga a mirar, a pensar, a no olvidar cómo todas las cosas siguen dependiendo de nosotros. Eso. Así que, eso pues. No, a mí me gustó, o sea, yo había leído un poco para poder saber, yo no lo conocía al autor, y también pues se me llamó la atención de que este libro se había hecho, o sea, se iba a lanzar ese mismo día del ataque, y claro, y después uno averiguando se va dando cuenta que dentro de la provocación que se caracteriza al autor es también, o sea, provocador porque son temas que son contingentes, digamos, y que hay gente que es de un lado y del otro y él provoca, digamos, y provoca para todos lados. Provoca para todos lados, mete la mano en la llaga, toma a personajes que están vivos, a movimientos que están vivos, te obliga, yo por lo menos que tenía como el interés de entenderlo bien, a estar todo el rato googleando personajes, movimientos políticos, cambios, quién está con quién, en qué minuto pasó no sé qué, pero súper contingente, la verdad, súper contingente. Así que recomendado sin haberlo leído, el que se acaba de publicar Serotonina, porque me imagino que sigue más o menos, o sea, sé que sigue la misma línea y ya veo que es muy entretenido de leer él. Así que eso, pues. Ya, pues sí que tenemos más literatura diversa, distinta, con la semana pasada también con el Ejército de los Iluminados y todo, así que el estante da para compartir de la más diversos géneros y ciencia ficción política o ficción política, fantasía y ojalá que cosas que no ocurran en ningún lado. Ya, pues, nos estamos viendo entonces la otra semana. Sí, la otra semana, el sábado, y el sábado hacemos los lanzamientos, el sábado a las 12 en YouTube, y vamos a ver si los lanzamos en Facebook. Todavía no entendemos mucho esto de las redes sociales, pero al menos en YouTube a las 12. En las redes, de eso se trata. Ya, nos vemos, adiós, chao.